Un padre cuidaba solo de su hijo, y para educarlo le contaba historias de terror, para darle miedo y entendiera la lección. El niño ya estaba acostumbrado a esas historias, así que no sentía miedo. Un día, el padre llamó a su hijo para contarle una nueva historia, para que no les pase información a desconocidos. Un niño llamado Michael jugaba un juego en línea con amigos. Claro que no los conocía, pero tenía uno en especial que le ayudaba en el juego. Él quería recompensarlo con un regalo, así que le envió su dirección. Al anochecer, Michael empezó a tener miedo y, arrepentido de haberle enviado su dirección, quería contarles a sus padres cuando lo fueran a ropar. Esperó su beso de buenas noches, acostado en la cama, en silencio, escuchando cómo la lavadora de al lado estaba encendida y cómo su hermano estaba llorando. Entonces, comenzó a escuchar pasos en las escaleras y vio cómo sus padres se asomaron. Pasaron unos segundos y Michael ya no aguantaba más para decirle lo del juego. El padre le preguntó qué era eso tan importante que le tenía que decir. A Michael le parecía extraño que la voz de su padre sonara diferente y no pareciera que moviera los labios al hablar. En eso, el padre de Michael le dijo: «¿Qué nos vas a decir, Michael? ¿Nos vas a decir que le diste nuestra dirección a un extraño? ¿Sabes qué nos hizo? Él nos asesinó en cuanto abrimos la puerta». En eso, ve cómo la cabeza de su padre y su madre caen al suelo y sale detrás un hombre que apuñala a Michael lentamente, haciéndolo sufrir lo más posible con cada puñalada. Cuando se aburrió de eso, escuchó como un bebé lloraba en la habitación de al lado, así que decidió matarlo también. Cuando se acercó, el bebé dejó de llorar. El hombre lo cargó y, cambiando de idea, decidió criarlo. Le puso de nombre William. El padre del niño, al ver que su hijo se quedó paralizado del miedo, se alegró de que la historia había funcionado. Le tocó la cabeza y le dijo: «¿Verdad que no le darás tu información a extraños, William?»